Vamos a ver, la voy a... Ahí está. Bien, entonces, a ver, entonces ahora sí, después de esta discusión que han tenido, ¿qué tal la discusión en los grupos? ¿Qué tal? Bien, bien. Sin mayor inconvenientes. A ver, la primera pregunta que quiero hacer es, no tanto en base a las 4, es, ¿le generó algún problema el texto? Es decir, ¿alguna duda el texto? ¿Algo que quisieran preguntar? El texto de Lucas 1 del 46 a 56, el Magnificat. A ver. Sí, sería la primera pregunta que nos surgió. Sí. ¿Por qué María va a visitar a su prima Santa Isabel si su esposo Zacarías era sacerdote y se supone que no necesitaba? Sí. Ajá, y podía pagar el servicio. Sí, Esa pero es es que aquí hay una discusión incluso entre si la verdad es una visita familiar o es una visita más bien con fines cúlticos, porque aquí también hay que ver la finalidad de la visita, ¿no? Entonces, pero ya saben que esos son, a estas preguntas, se los digo así exegéticamente, se les conocen como detalles incidentales, se les llama. ¿Verdad? Son como detalles incidentales en la exégesis, es decir, son esas preguntas que en realidad, si usted las hace, no afectan a la esencia del texto, porque la esencia del texto en realidad es la oración. ¿Eh? Es decir, luego el tema de la visita, este tema de la visita, aquí hay que poner otro detalle. Lo que pretende, esto es una ¿cómo le diría yo? Una intención específicamente de Lucas. Lucas quiere poner en paralelo a Juan Bautista y a Jesús. Ese es el objetivo de este evangelista, ponerlos en paralelo. En paralelo quiere decir que son personajes que tienen sus coincidencias, pero también sus diferencias. Es decir, no necesariamente se parecen en todo, sino que siempre hay sus diferencias, ¿no? Entonces, la manera no solo de hacer paralelos, sino de unir en cierta forma a esos personajes, es precisamente tratar de describir una visita de María a Isabel. Es decir, es como una intención que hace el autor para que el paralelismo no solo sea entre Jesús y Juan Bautista, sino también entre sus familias. Es un poco la idea, es agrandar el paralelismo. Y eso repito, es un estilo típico de Lucas. Si usted se va a Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta, como es el mismo autor, que también hace lo mismo con Pedro y Pablo. O sea, hace más o menos una especie de paralelismo en los personajes. Entonces, la intención aquí es, si no tanto si necesitaba o no Zacarías o este tipo de detalles, sino la intención de Lucas. Es Lucas el que quiere poner estos personajes en paralelo y no solo a la persona, sino al entorno en que viven estos personajes. Esa es un poco y repito, es una intención típicamente de Lucas, del autor del tercer evangelio. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí. ¿Otra Sí, gracias. pregunta? ¿Otra pregunta que tenga por ahí? Bueno, si quieren, démosle entonces a contestar las 4 preguntas por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Démosle a contestar las 4 preguntas. A ver, ¿de qué habla el texto? En los grupos, para los grupos, ¿a qué conclusión llegaron? ¿De qué hablaba el texto? En el grupo 2, ¿Sí? nosotros dijimos que era una alabanza de agradecimiento al Espíritu Santo. O sea que María invoca al Espíritu Santo en ese momento. Ya, muy bien. Sin embargo, vamos a ver. Fíjense bien, bueno, pero si quieren, está bien, dejémoslo ahí. A ver, el otro grupo y después vamos a aclarar algunas cosas. Nosotros en el grupo 3 ¿Sí? pusimos, bueno, que es un canto que María hace al Señor en gratitud, es de alegría, enaltece a Dios por haberse fijado en ella. Es un cántico de victoria, Ah, el que perfecto. María hace al Señor. Muy bien, excelente. A ver, el otro grupo. El otro grupo. ¿De qué habla el texto del otro grupo? Sí, igual de un canto que corresponde a los salmos.
Ya, muy bien. Expresión de alabanza y alegría. Una especie de canto de alabanza y alegría. Sí, muy bien. Y el tema, aquí quizás solo quiero añadir lo que María Isabel nos expresó a través de esto, ¿no? El tema del espíritu. Vamos a ver, aquí habría que ver si realmente está hablando del Espíritu Santo o está haciendo referencia más bien al espíritu de la persona, es decir, porque dice, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva. Entonces, en ese caso, está haciendo referencia a como que María está alegre, es decir, una cuestión más actitudinal. Entonces, habría que ver que si el espíritu del que habla aquí es el Espíritu Santo o más bien es o es más bien el espíritu personal, ¿verdad? Es como la actitud, ¿verdad? Por eso es que es importante, pero sí, obviamente, cuidado, eso no significa que el tema del Espíritu Santo no aparezca. Lucas es uno de los evangelios que más hace aparecer el tema del Espíritu Santo, Entonces, por eso, y sobre todo, no tanto en el evangelio, sino más bien en Hechos, La acción del Espíritu en Lucas es bastante interesante, sobre todo por la cuestión de dónde inicia el texto. Perdón por los cohetes, pero ya les digo, esta cosa aquí es tremenda, ¿verdad? Es tremenda. Entonces, a ver, muy bien, entonces sí, el texto de eso nos habla, ¿verdad? Fundamentalmente, es un canto de victoria que se celebra las grandes victorias del Señor y que el Señor ha visto ha puesto sus ojos en María y en cierta forma también en Isabel, ¿verdad? Más o menos en esa línea podríamos interpretar este cántico. Muy bien. Segunda pregunta. ¿De qué manera está escrito? ¿De qué forma está escrito, compañeros? En nuestro grupo hablamos, ¿Sí? que es el grupo 3. Sí, a ver. Está escrito de forma poética. Muy bien, está escrito de forma poética. Y al igual que algunos cánticos del Antiguo Testamento, habla sobre pobres y socorridos, donde siempre hay un tirano y es el que hace el mal. Pero Muy siempre bien. de forma poética, dice lo que va a suceder, ¿verdad? Que Sí. ese poderoso va a caer, que se va a hacer justicia Correcto. para el pobre. Entonces, eso fue lo que hablamos. Muy bien. Excelente. A ver, otro grupo. El otro grupo. ¿De qué manera está escrito? Nosotros también en el grupo 2 dijimos de que está hablando de manera poética. Igual parecido a lo que acaba de decir. Excelente, excelente. Muy bien. A ver, el otro grupo. Aquí, nosotros en forma de revolución, eso es lo que... En forma revolucionaria. Y eso sí está bueno. Vaya, pero muy bien, pero revolucionaria, eso es más que una manera, es una actitud, es una actitud, ¿no? Pero ¿cuál sería de qué manera? ¿Es una forma revolucionaria de qué? ¿De un poema, de una narración, de una, qué más? ¿De una cuestión sapiencial, de una cuestión... A ver. Sí, definitivamente el canto sí tiene mucha connotación revolucionaria, sí, eso sí, ¿verdad? Entonces, y sí, definitivamente tomando en cuenta las respuestas, sí está escrito a la manera de un poema, es un poema, en el fondo este es un poema, es una especie, bueno, se llama, pero dentro de los poemas también en la cuestión bíblica hay divisiones, y en este caso, ¿de qué tipo de poema hablamos? ¿De qué tipo de poema hablamos? A ver, ayúdeme ahí, ¿de qué tipo de poema creen ustedes que podemos hablar aquí? Es un poema de victoria. Exacto, es un poema de victoria. Muy bien. ¿Quién más iba a decir algo? Yo decía de alegría, o sea que ella está reflejando con ese canto, que ella se siente muy feliz de que el Señor la haya tomado para formar parte de la vida de Victoria. Ajá, correcto, sí, entiendo. De Jesús. Muy bien, excelente. Excelente, sí. A ver, Melvin, dígame. Hace un cántico, es un poema que exalta al pobre. Sí, muy bien. También, exacto.
Sí, vamos a ver. Entonces, ya de un solo, aquí me interesa sobre todo por la primera parte que quiero distinguir, ¿verdad? Y por eso me interesaba que esas dos primeras preguntas. Pasemos a la tercera. ¿Qué problemas sociales y personales creen ustedes que refleja el texto? En el grupo 3. ¿Sí? En los problemas personales, bueno, María, la marginación ¿Sí? y el hecho y el riesgo de que ponía prácticamente su vida en juego ¿Sí? al aceptar ser la madre de un bebé que ¿Sí? no había sido concebido dentro del matrimonio. Entonces ella iba a estar como incumpliendo la ley y la consecuencia era pues la lapidación. Muy bien. También ya los problemas sociales que se reflejan, pues la pobreza, el hambre, la injusticia, la riqueza en pocas manos. Es decir, de que aunque era, pues no sé cómo expresarle, habían reyes y todo, pero ellos tenían el control de todo. O sea, había que Ya. dar tributo y había que dar todo eso. Entonces, era la riqueza en pocas manos y la mayor población, pues, sufriendo injusticias y hambre. Muy bien. Excelente. A ver, el otro grupo. Sí, perdón, ahí es creo que me equivoqué de la pregunta anterior. Esa es la Vale. respuesta a la revolución, un Vale. cambio de toda la sociedad. Vale. Ajá. Entiendo. A ver. Entonces, la pregunta tercera. Ajá, ¿qué problemas personales y sociales refleja? Ajá. ¿Qué contestaron ustedes? Que existen, que siguen persistiendo los mismos problemas según siguen muriendo gente con hambre, que Sí. Dios no quiere todo eso, ¿verdad? Sí. Y María es la que rescata toda esa y toda esa reinversión. Muy bien. Excelente. A ver, otro grupo. Bueno, nosotros ahí hablamos de todo el texto en sí, que María tiene confianza en Dios, pero dentro del versículo 51 al 55, Sí. vimos que los problemas que se representaron eran problemas sociales, por ejemplo, de lo que hablaba Patricia, ¿verdad? Sí. Y nosotros anotamos justicia, ¿verdad? Porque no había, o sea, los pobres no tenían el derecho a una justicia. Y habla de los poderosos que son los reyes y todos las personas que gobernaban en esa época, Ya. ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí en María habla de que derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Entonces, refiriéndose a que en este caso, no porque ellos sean los reyes o los poderosos de su época, no Sí. iban a tener una consecuencia. Muy bien. Y los pobres, pues no se exaltaron a María los exalta, pues los hace que a través del favor que ha recibido de Dios. Solamente. Ah, ya. Muy bien. Excelente. Y la última pregunta que va en la línea de ¿qué creen ustedes? ¿Tiene relación este texto con la realidad de América Latina? Sí, bueno, nosotros en el grupo dijimos que sí, ¿verdad? Sí. Y aquí, bueno, voy a hacer un comentario muy personal. Cuando yo vi las preguntas y luego cuando vi la lectura, créame que en ningún momento yo había relacionado una pregunta así con el Magnificat. Ya. Ah, En ningún excelente. momento yo nunca me había puesto a pensar que el Magnificat lo podía reflexionar desde la situación o la realidad que estamos viviendo. Incluso ni problemas sociales me había detenido a pensar que tenía Claro. el Magnificat. Porque en Entonces, general, ajá, sí está bien, sigue, continúe, después le digo. porque
Ahora estamos viendo que sí, en América Latina pues vemos que la pobreza sigue en aumento. Sí. La riqueza está en pocas manos. Hay potentados, hay líderes que se están beneficiando del pueblo y hacen más pobre a la gente. Hay injusticias donde vemos de que la persona, si tiene dinero, compra el mejor abogado, puede comprar jueces y la ley prácticamente, la justicia se va para esta persona que tiene acceso a riquezas. En cambio, para el pobre, pues es más difícil, ¿verdad? Sí. Tiene que esperar todo un proceso y que a veces la persona hasta fallece todavía, ¿verdad? Sin hacerle justicia. Sí. Y veíamos, bueno, en América Latina, pues hemos visto varios países que han ido en este aspecto, pues, como haciéndose más pobres y teniendo más violencia. Muy bien. Y en nuestro país, bueno, pues no podemos. Ahorita lo que decía el Magnífica, que le quita al rico lo que tenía y lo deja pobre. Sí. Es lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Con aquellos que robaron en su tiempo, pues ahora les han quitado todos sus bienes y pues algunos hasta en la cárcel están, ¿verdad? Sí. Aunque tengan beneficios ahí en la cárcel, pero hacen un poquito de justicia, decimos Claro. nosotros, ¿verdad? Y que quieras o no, pues, eso fue lo que hablamos y Muy eso bien. es lo que yo pude sacar. Y qué bueno, me encanta que ustedes hayan hecho una relación de un solo con la realidad del país. Porque claro, porque El Salvador es parte de Latinoamérica, es decir, no podemos dejar de lado nuestro país, que es parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces sí, la pregunta, claro, esa tercera pregunta tiene ese problema. Y que cuando hablamos de América Latina, ¿no? Eso implica, híjole, estar pensando en tantos países, ¿verdad? De México, Perú, Venezuela, Colombia, Centroamérica, toda, ¿verdad? Entonces uno dice, híjole, pero ¿cómo contestar una pregunta que nos está pidiendo que respondamos sobre 21 o 40 países, más de 40 países que abarca esto que conocemos como Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso también es bastante desafiante, que ustedes también hayan logrado enfocarse en los problemas generales de América Latina y aparte en los problemas específicos del país, ¿no? Y está bien. A ver, el otro grupo. Bueno, nosotros no discutimos mucho sobre los problemas de América Latina, pero en realidad sí estábamos de acuerdo de que sí existe una relación de este texto con la realidad que vivimos nosotros en América Latina. Y Muy básicamente hoy con la pandemia, a título personal, hoy en la pandemia, pues han habido varios países que han sufrido la crisis de la enfermedad más que nosotros como país, ¿verdad? Pero eso ya es una realidad que casi todos los países de América Latina la estamos viviendo, que es la parte de la pobreza. Como lo explicó Patricia ahí en su ponencia anterior. Solamente. Ah, muy bien. A ver, el otro grupo. Sí, igual. ¿Perdón? Sí, a ver, sí, dígame, Zulma, dígame. Siguen persistiendo los mismos problemas del texto y la realidad en América Latina, porque el pobre siempre está como casi que, perdone la expresión, como dijo el hermano, se está hartando y se está convirtiendo en un ser violento. Claro. Porque no comparten los ricos con la sociedad más pobre, pues, que así tendría que ser. Y darle dignidad a los pobres. Claro. Bien, entonces hemos respondido a las 4 preguntas, ¿verdad? Y eso me sirve porque aquí de ahí solo les hago la distinción. Las primeras 2 preguntas que les he planteado, voy a compartir la pantalla para que sí ya la veamos. Vamos a ver si encuentro, sí. Las primeras 2 preguntas que he encontrado, que han ustedes respondido, vamos a ver si esto me da. Ahí está. Pero permítame que, como que esto, ahí está. ¿Se logra ver? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Sí se ve, Sí, ¿verdad? se ve. Vaya, perfecto. Sí. Entonces, las primeras 2 preguntas que tienen aquí, ¿de qué habla el texto y de qué manera está escrito? Estas son preguntas
digamos en cierta forma, exegéticas. Es decir, que en algunos casos hay que recurrir a una herramienta que se le llama la exégesis para poder explicar esas preguntas. Claro, ¿de qué habla el texto? Quizás no sea una pregunta exegética, y si quieren sería exegética básica, ¿no? Pero es una pregunta exegética también. Y porque en el fondo queremos descubrir cuál es el tema central del texto. Y ya veremos que sí hay algunas cuestiones exegéticas en esta pregunta. La segunda pregunta es de qué manera está escrito. Precisamente esa pregunta está haciendo referencia a un área de la exégesis que es la forma literaria o el género literario. Cuando tocamos el tema de qué manera está escrito o en qué estilo está escrito, estamos haciendo alusión a algo que se llama los géneros literarios. Ahora bien, cuando yo les pregunto qué problemas personales y sociales refleja y existe una relación entre este texto y la realidad de América Latina, estas dos preguntas tienen dos sentidos. Uno, digamos, si quieren, superficial, es decir, se pueden responder de manera superficial, pero también se pueden responder de manera hermenéutica. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros también necesitamos no solo trabajar el texto de manera muy, si quieren ustedes, científica, sino que también tratar la manera de no dejar aprisionado el texto en el pasado, sino tratar de ver cómo hacer presente ese texto. Y por eso es que yo redacté esas dos preguntas. Porque las dos preguntas, la tercera y la cuarta pregunta, estas que tienen acá, tienen más un carácter hermenéutico que exegético, ¿verdad? Otra cosa hubiera sido que yo les hubiera puesto en qué contexto social se escribió el texto. Entonces ahí sí, queda el problema que ya no es un problema hermenéutico, sino exegético. Entonces, lo primero que a mí me interesa de este tema de la hermenéutica de América Latina es que usted debe hacer la distinción cuando hablamos de hacer un análisis exegético a cuando hablamos de un análisis hermenéutico. Eso es lo primerito que usted debe tener claro. Cuando hablamos de un análisis exegético, lo que pretendemos es descubrir cuál es la intención original del autor, y para saber la intención original del autor tenemos que saber el idioma en que hablaba, la cultura en que vivía, el contexto en que se desarrolló el texto y, claro, y todo ese tipo de herramientas que a veces existen, incluso la arqueología y el análisis bíblico han logrado hacer para poder descubrir el sentido original del texto. Pero eso ya les digo, la exégesis lo ha logrado gracias a un método que se le conoce como el método histórico crítico. Pero eso ya más adelante voy a hablar de eso. Pero creo que alguien había levantado la mano, alguien había pedido participación por ahí. No sé si puede hacer la pregunta a la persona. Creo que un Miguel. Ahí vi a un tal Miguel, a un tal hermano Miguel, no sé. Alguien había levantado la mano, creo. Perdón, Rudy. ¿Sí? En cuanto a la exegética, entonces, hace referencia de que debe ser respaldado por la ciencia, sí, así es. Por la antropología, la sociología. Exactamente, exactamente. Definitivamente para la exégesis es necesario conocer de antropología, conocer de ciencias sociales, conocer de estas ciencias, exactamente. También un poco para la hermenéutica, porque la hermenéutica también, y por eso les decía yo que a veces hay dos tipos de lectura, que una puede ser superficial, porque a veces la hermenéutica también puede ser a veces muy populista, pero no popular, sino populista. Fíjense la diferencia que quiero establecer. Porque a veces usted sabe que usted está en las comunidades y usted le pregunta a la gente, a ver, ¿qué le dice usted el texto, no? Y la gente le dice lo que piensa, ¿no?, del texto, pero eso no es un análisis hermenéutico. Para el análisis hermenéutico también se necesita saber qué estudios han habido al respecto, pero sí es importante saber que cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando de una interpretación. Entonces, en relación a eso, precisamente la siguiente diapositiva es lo que me interesaba, ¿no? Perdón, hermano, le respondí su pregunta. Sí, Rudy. Vaya. Muy bien. ¿Alguien más tenía alguna inquietud por ahí? ¿Alguien más tenía alguna inquietud? Bueno, si de repente alguien necesita contestar, va bien, si tiene alguna inquietud me lo dice. Bueno, ahí tienen ustedes, que eso es lo primero que a mí me interesaba que tuvieran claro. ¿Qué es hermenéutica? Viene de ese griego que se llama hermeneia, que significa interpretar,
Y tiene estos tres sentidos. Un primero es el lenguaje. Es importante ubicar el lenguaje. Luego, otra cosa es proceso de traducción de un idioma ininteligible a otro más inteligible. Y lo último es, bueno, trasladar el pasado al presente. Y lo último es interpretación hecha mediante el comentario y la explicación. Bien. La hermenéutica, aclaro de una vez, la hermenéutica es, digamos, como el enfoque más general. Dentro de la hermenéutica hay un área que se llama la exégesis. Es decir, la exégesis es un área de la hermenéutica. La hermenéutica es, digamos, como el pensamiento, si quieren ustedes, más general. Dentro de la hermenéutica existe la exégesis. Y la exégesis precisamente es, no tanto, es esto que tienen aquí, extraer un significado del texto. Extraer un significado del texto bajo ciertas herramientas, ¿verdad? Bajo ciertas herramientas. Pero la hermenéutica en general toma en cuenta el tema del lenguaje. Luego, en la traducción de un idioma ininteligible a otro más inteligible, es decir, recuérdense que nuestras Biblias fueron escritas originalmente en 3 idiomas, ¿no? En griego, en hebreo, en griego y en hebreo sobre todo, y un poco en arameo también, ¿verdad? Ya después el latín va a aparecer, pero va a aparecer hasta ya cuando la Biblia está prácticamente hecha, ¿no? Entonces, pero los idiomas originales son el griego, el hebreo y algunos textos en arameo. Entonces, claro, ¿qué es lo que han hecho los escritores? Han tratado de pasar de un idioma ininteligible como el hebreo y el griego para nosotros a otro más inteligible que es el español. Claro, recuérdese que incluso aquí hay otra cuestión que tiene que ver con la traducción, y es que se ha pasado del griego, del hebreo, del arameo, del latín, que fue el idioma en que oficialmente apareció la Biblia, ¿no? Y luego ya después, a partir del Vaticano II, en 1962-65, empiezan a aparecer, a partir del 65 exactamente, empiezan a aparecer ya en otros idiomas, en otros idiomas. Es decir, ese texto ha sido traducido, ¿verdad? Y cuando ya se traduce, ya a veces el sentido puede cambiar. Entonces ese es otro de los grandes, digamos, problemas que se pueden generar a partir de la hermenéutica del texto. Entonces, vuelvo a aclarar, la hermenéutica es como la escuela, como la ideología de fondo. Dentro de la hermenéutica aparece la exégesis. Sin embargo, la hermenéutica también está tomando en cuenta 2 cosas. Una, interpretar los textos desde el pasado, como tienen aquí en el inciso B, y otra es interpretar los textos también desde el presente. Y por eso es que la tarea de la hermenéutica es trasladar el pasado al presente. ¿Verdad? La tarea de hermenéutica es trasladar el pasado al presente. Aquí, perdón por el error de dedo, que me acabo de dar cuenta. Entonces, eso para hacer esa distinción. Luego, aquí vienen algunas complicaciones que tenemos a veces con la exégesis, porque ahorita me quiero detener más en la exégesis y por eso quiero tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, dice, la exégesis pretende trabajar el sentido del autor original del texto, el sentido original del autor, ¿no? ¿Verdad? Aquí para el lector actual. Pero en este sentido original del autor, o en este sentido original del texto bíblico, se presentan 5, digamos, complicaciones. La primera es que no siempre el autor del texto es el mismo, no siempre. Es decir, cuando usted oye que mencionan, por ejemplo, hemos visto un texto del Evangelio de Lucas, usted sabe que el Evangelio de Lucas tuvo varias redacciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que no necesariamente es Lucas el autor, que detrás de Lucas hubo otros autores. Entonces, eso es lo que quiere decir esta primera afirmación. Y por eso les escribo aquí que a veces en los textos, algunos textos, no todos, pero la mayoría de textos bíblicos fueron redactados al menos por 3 autores distintos. Incluso hay textos del Antiguo Testamento que fueron redactados por escuelas, o sea, eso significa que no fue solo un autor, sino varios autores. Entonces, eso también es importante. Otro aspecto que complica un poco el sentido original es que los contextos van a variar. Los contextos históricos y sociales van a variar. Entonces, no es lo mismo saber el contexto en que se escribe, por ejemplo, el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribe casi 25 años después de los evangelios que se llaman sinópticos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el contexto, los problemas históricos, los problemas sociales han variado y por lo tanto, los problemas a los que va a responder el texto son totalmente distintos. Entonces, eso es otra complicación.
Otra complicación que tenemos es que cada autor tiene un estilo particular. Y por eso también les hacía la pregunta en este texto que leímos, que cuál es la manera de escribir, ¿no? De qué manera está escrito, porque a veces también una complicación es que cada autor en los textos, en los evangelios, en otros textos bíblicos, tiene un estilo de escribir muy particular. Por eso les pongo como ejemplo que no es lo mismo leer un texto de San Pablo que uno del Apocalipsis, ¿verdad? Una cosa es leer a San Pablo y otra cosa es leer el Apocalipsis. Una cosa es leer el Apocalipsis y otra cosa es leer la carta a los Hebreos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus maneras de escribir son totalmente distintas. Luego, hay otra complicación que para mí es bastante difícil, sobre todo para buscar el sentido original, y es que a nosotros nos han formado tradicionalmente en los textos, la forma tradicional. Esto quiere decir que, bueno, en general mucha gente entiende los textos de manera fundamentalista y creen que se pueden leer y creer al pie de la letra, tal y como están escritos. Entonces la gente dice, así como se escribió, así pasó la cosa. Y entonces eso a veces pasa, pero también a veces otro problema que hay es ese que tienen aquí, esa palabra rara que aparece aquí, alegoría. La alegoría era el método de estudio tradicional que había sobre los textos bíblicos. La alegoría lo que pretendía era buscar el significado para cada palabra que el texto reflejaba. Entonces, un análisis alegórico, por ejemplo, del Magnificat, obligaba a que el autor buscara el análisis estrofa por estrofa y empezar a encontrar en cada estrofa un significado. Y entonces ya saben que eso a veces complica porque a veces las interpretaciones alegóricas también son muy subjetivas. Y a veces también eso nos lleva a nosotros a ciertas interpretaciones que tenemos de los textos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que puede ser influido por la alegoría. Por ejemplo, el texto de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 es el famoso texto de la mujer adúltera. Usted sabe que ahí hay un planteamiento que se da mucho a cuestiones alegóricas, que es la famosa pregunta de, bueno, ¿y qué habrá escrito Jesús en el suelo? Y miren, se dan una serie de interpretaciones con relación a eso, ¿verdad? Que escribió los pecados de todos los hombres, que escribió esto y lo otro, que escribió tal cosa. Y entonces, claro, eso son interpretaciones alegóricas. Pero, ¿qué se dice desde el punto de vista exegético sobre qué fue lo que escribió Jesús en el suelo, en el Evangelio de Lucas? Pues nada, simple y sencillamente, lo que dicen los exegetas es que con seguridad era parte de una costumbre rabínica, que cuando estaban dando una instrucción a los demás, tenían la maña de escribir cualquier cosa en el suelo, pero no se dice qué cosa era lo que se escribía, nunca se dice qué cosa era lo que escribía. O es el típico, usted a veces sabe que uno está en la playa y está en la arena y a veces está hablando, ¿verdad?, con alguien y uno de repente consigue un suchilillo por ahí, ¿verdad?, un suchilibisco por ahí, ¿verdad? Y no sé si dije bien la palabra, pero bueno, perdón, ¿verdad?, por si no dije bien las palabras, y empieza a escribir algo en el suelo, cualquier cosa, ¿verdad? O hola, o me llamo, aquí estuvo tal persona. Bueno, pues probablemente eso fue lo que hizo Jesús. Pero claro, empiezan los alegóricos y empiezan a decir que lo que escribió ahí fueron los pecados de todos los hombres, fueron las condenaciones de los que, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con el texto y lo sacan de su contexto original. Entonces, en general tenemos también esa complicación en el tema de que a veces la interpretación tradicional de los textos no ayuda a veces a encontrar el sentido original. ¿Por qué? Porque la gente, y sobre todo nuestra gente, tiene todavía muchas maneras tradicionales. Ahora, claro, el desafío está en cómo corregir esa forma tradicional, y eso ya saben ustedes que es bastante desafiante. Luego, digamos, para la hermenéutica obviamente es necesaria la exégesis, como ya les digo aquí, y que se va a entender como la explicación más científica, como bien decía ahí el hermano que preguntó, ¿verdad? Claro, la exégesis se auxilia de las ciencias para poder explicar un texto y va a recurrir al pasado. Para hacer una exégesis, aquí les escribo algunas cosas que son importantes para hacer un análisis de un texto. Una es el contexto histórico en que se escribió, ¿verdad? Ese es lo primero. Lo segundo es el género o estilo literario en que se escribió. Puede ser una narración, un poema, una profecía, un apocalipsis. O sea, son estilos, son estilos generales. Son estilos generales que se utilizan para escribir un texto bíblico. Aclaro que en el caso del género literario estamos hablando de 7 géneros. 7 géneros que son los fundamentales para, digamos, trabajar un texto bíblico. Entonces,
los textos bíblicos se encuadran en 7 grandes géneros. Aquí obviamente yo solo les pongo 4. Aquí faltaría la carta, aquí faltaría el texto sapiencial, ¿verdad? Y si no me equivoco, faltaría también ahorita el texto legal, la ley, ¿verdad? La ley, digamos, la ley, los textos legales, ¿verdad? Los textos sapienciales y la carta. Ese es el otro que falta, ¿verdad? Ley, sabiduría y carta. Esos son los 3 géneros que faltan. Esos 7 géneros que les acabo de mencionar están presentes en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Narración, creo que ya todos conocemos a qué nos referimos, ¿verdad? Estamos hablando de sucesos, pues, sucesos que se van contando. Cuando hablamos de poema, pues ya vimos un ejemplo, ¿verdad? El Magnificat. Cuando hablamos de profecía, pues ya saben que nos referimos a los profetas. Cuando hablamos de Apocalipsis, pues a todos estos textos que hacen referencia a juicios finales, a fin del mundo, a que pongo a los machos cabríos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Ese tipo de cosas son estilos apocalípticos de escribir. Cuando hablamos de géneros legales, tiene que ver con todo aquello de que es lo que está prohibido, ¿no? Cuando hablamos del género sapiencial, pues estamos hablando en cierta forma de consejos, pero también de reflexiones orientadas a la sabiduría. Y obviamente cuando hablamos de cartas, pues aquí ya saben el estilo de las cartas de Pablo, ¿verdad? Les escribo a todos los cristianos de Tesalónica, a mis hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego desarrolla el problema y por último hace una despedida. Entonces, son 7 géneros que están presentes en todo el texto bíblico. Entonces, luego, otro contexto que es importante para el análisis exegético es este que se llama el contexto existencial. El hermano que preguntaba por las ciencias, este contexto, por ejemplo, existencial recurre mucho al análisis social. La pregunta del contexto existencial es ¿en qué ambiente social nació el texto? ¿En qué grupo social o en qué reunión nació el texto? Entonces, y aquí viene, puede ser una asamblea, puede ser un culto, puede ser una guerra, un matrimonio, un debate. En general, los textos bíblicos, como son de naturaleza religiosa, ¿verdad? Nacen en un culto, pero también hay momentos en que los textos pueden nacer, por ejemplo, en una asamblea. Y no necesariamente es cúltica, sino una asamblea, una reunión. Otros dicen que pueden nacer en un debate entre especialistas también, ¿verdad? Hay especialistas ahí que están debatiendo, entonces viene un escritor, agarra ese debate y lo escribe, ¿verdad? Y eso es otra posibilidad de cómo nace un texto. Entonces, y otro elemento que es importante en la exégesis son las palabras importantes del texto, las palabras claves les llaman algunos, que son aquellas palabras que pueden ser de importancia y aquellas palabras que pueden ser claves para entender el texto. Y luego ver qué teología hay detrás, es decir, qué es lo que hay de revelación y fe en esos textos. Es decir, en el fondo, si quieren traducido más, de manera más clara, ¿qué modo de actuar de Dios está presente en el texto? ¿Qué modo de actuar de Dios está presente en el texto? Entonces eso para tomar en cuenta, aquí hay unas condiciones que si quieren las voy a retomar el próximo sábado, pero quiero, antes de terminar, porque ya nos queda muy poco tiempo, tenemos apenas 8 minutos, quiero que tengamos por lo menos una introducción a la hermenéutica latinoamericana, que es donde vamos a hacer más fuerza el sábado que viene. Fíjense bien, la hermenéutica, cuando hablamos de hermenéutica latinoamericana hay que hacer algunas aclaraciones primeras, y es que lo primero es que las hermenéuticas hay hermenéuticas contextuales, es decir, que van a responder a realidades de las regiones o países en que surgen. Por eso, aquí viene lo que les decía, además de la hermenéutica que hemos visto, que proviene de Europa en general, ¿verdad? Los análisis que hemos visto un poco provienen de Europa, también podemos encontrar hermenéuticas asiáticas y africanas, y por supuesto también hay hermenéuticas latinoamericanas. Y estas obviamente, eso sí, aun cuando son interpretaciones muy particulares de acuerdo a la región, ¿no? De acuerdo a la región, eso no significa que se salte el análisis que brinda la exégesis. Al contrario, estas hermenéuticas, estas interpretaciones, toman como punto de referencia los análisis que hace la exégesis. Es decir, no es algo ajeno para ellos la exégesis. Es importante que para todo análisis contextual de los textos bíblicos sea fundamental también conocer lo que la exégesis brinda. Y podemos hablar de 3 tipos de hermenéuticas, que son las que, aquí voy a terminar, ¿verdad?, de mi intervención. Y la primera es una hermenéutica que se le llama académica, que es la que aplica este método que se conoce como el histórico crítico. Una de las preguntas que les hice en relación al texto de Lucas
está precisamente relacionada con el método histórico crítico, y es precisamente esa pregunta de qué manera está escrito el texto. Otra pregunta del método histórico crítico es de qué manera está redactado el texto. Aquí tienen entre paréntesis algunos elementos que son claves en ese método. La historia de la redacción, ¿verdad? Que es clave. La historia de las formas y el análisis semántico y sintáctico. Cuando hablamos de análisis semántico y sintáctico se refiere a buscar el significado y el orden en que está escrito el texto. El orden en que están escritas las frases en el texto. A ese orden en que están escritas las frases en el texto es lo que se llama la sintaxis. La sintaxis. Entonces, estos son el primer planteamiento, la primera hermenéutica que se le conoce como la académica. Luego viene otra hermenéutica que es la institucional, que es una hermenéutica que proviene de la iglesia jerárquica oficial, ¿verdad? Que toma en cuenta los parámetros que la jerarquía de la iglesia establece a través de sus documentos, a través de sus documentos tradicionales, ¿verdad? Y oficiales. Y por último está la hermenéutica popular, que también aquí lo que quiere decir esto es que el pueblo puede ser un buen lector e intérprete de la Biblia. El pueblo puede ser un buen lector e intérprete. Y eso también es una cuestión bastante desafiante que vamos a ver, quizás, en lo cual nos vamos a detener el próximo sábado. ¿Cómo vamos a hacer una lectura popular de la Biblia? Entonces, eso para el próximo sábado. Entonces, no sé, aquí voy a dejar de presentar y quiero saber si hay algunas inquietudes, preguntas que quieran hacer con relación a esto que hemos trabajado. ¿Preguntas que quieran hacer? Compañeros, comentarios. ¿Qué les ha parecido? Ese material, muy bueno, Rudy. Solo que quisiéramos saber que las láminas que tú tenías ahí eran con las que estabas hablando aquí a tu lado izquierdo. Cuando Sí. compartiste la pantalla. Sí. ¿Nos las mandas? Sí, con gusto. Gracias. Con gusto se las puedo mandar, sí. Ya veremos cómo. Bueno, yo se las voy a mandar a David y David va a buscar la manera de distribuírselas. Ok, ¿Estamos? gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna inquietud? No, muchas gracias. no sé, Estuvo excelente. Dígame, Edith. Que muchas Sí. gracias. Estuvo excelente. Vaya. A ver, Melvin. Tal vez nos pudiera facilitar algún documento donde podamos profundizar mucho más esta temática que hemos discutido ahora entre hermenéutica y exégesis. Excelente. Yo le voy a mandar a David 3 cosas entonces. Y eso lo voy a anotar en el chat porque no vaya a ser que se me vayan a olvidar. Y ahí, como María Isabel creo que tiene mi número de chat, hay que me recuerde también, porque no vaya a ser que se me vaya a olvidar la onda. Se me va a ir la onda. Entonces, son 3 documentos. Okay, claro. Gracias, Melvin, porque esa sugerencia sí me parece genial. Es decir, les voy a mandar esta presentación, les mandaría el material de hermenéutica, esa diferencia entre hermenéutica y exégesis, y por último, este artículo, porque esto está basado, lo que voy a mandarles, está basado en un artículo de un autor latinoamericano que se llama Pablo Richard, el artículo se llama Hermenéutica de la Liberación. Y obviamente voy a dar algunos puntos, pero en eso me voy a detener el próximo sábado para hablar de este tema que se le conoce como la hermenéutica de la liberación, ¿verdad? Entonces son 3 documentos que les mandaría, la presentación más los 2 documentos en Word. ¿Sí, Ok. Melvin? ¿Estamos? Sí, ok. Rudy, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más tiene otra inquietud? ¿Alguien Nada, más? que ahorita ya nos van a sacar porque vamos a la otra. a la ¿Tienen otra ponencia reunión? internacional. Sí. ¿Tienen reunión? ¡Juel, vais! No sé si este mismo vamos a hacer para eso. Bye. A ver, ¿alguien En la más? parte de abajo. Hola, David, ¿qué pasó? tranquilo. Es que estoy con Raúl, que está en otro rollo. Él va a entrar a otra reunión, dice. Vaya. Bueno, entonces yo, David, hasta aquí voy a llegar, creo. Está bueno, perfecto. Entonces, Gracias, oíste, muy amable. No, hombre, ahí estamos. Les agradezco a ustedes también por el tiempo y por darme la oportunidad. Y entonces el próximo sábado vamos a abordar la hermenéutica latinoamericana para especificar más qué es eso de hermenéutica latinoamericana. ¿Estamos? Gracias, Rudy. Gracias. Bueno,
Entonces, que pasen feliz tarde y nos seguimos comunicando. Igual. Feliz Qué tarde. desmadre, ¿no? Gracias. ¡Ey, qué deschongue hay aquí, Bu! Feliz tarde. Voy a detener Ya la lo vas grabación. a